Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en los titulares y capturando la atención de miles de fans en todo el mundo. Prepárense porque vamos a desgranar el escándalo de Atai y Serini que conmocionó a todos. Si son amantes de las noticias del espectáculo, de las historias que parecen sacadas de una telenovela, y sobre todo, si siguen de cerca el mundo del entretenimiento turco, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar, y para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas llenas de exclusivas y análisis, les invito de corazón a darle a ese botón de asterisco suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Vamos a ponernos en contexto porque la historia de Atai Ulusoy y Serini Sarıkaya no es una historia cualquiera. Ambos son nombres mayúsculos en la actuación turca, protagonistas de series que han conquistado audiencias internacionales y con una base de fans que los adora. Atai, conocido por su papel en El Sultán y más recientemente por su impactante interpretación en El Protector de Netflix, es un actor que proyecta una imagen de misterio y carisma. Por otro lado, Serini Sarıkaya, a quien recordarán por su papel en Medcezir y Fi, es una actriz y modelo que irradia belleza y talento siendo un referente de estilo para muchas. Cuando estos dos nombres se cruzan en el ámbito personal, la atención mediática se dispara, y si a eso le sumamos un escándalo, bueno, imaginen la magnitud. El meollo de la cuestión, la chispa que encendió este fuego mediático, surgió de rumores persistentes y finalmente de información que parecía confirmar una relación entre Atai y Serini. Pero no fue solo el hecho de que estuvieran juntos lo que causó revuelo. Lo que verdaderamente conmocionó a todos, y lo que generó un sinfín de titulares y debates, fue la naturaleza de esa relación y cómo ésta, según se rumoreaba, afectaba a otras personas, especialmente a sus parejas en ese momento. Piensen en ello como un drama de alto voltaje, digno de las producciones en las que ellos mismos participan. La prensa turca, siempre ávida de detalles jugosos, empezó a especular. Se hablaba de encuentros secretos, de mensajes ocultos, de traiciones y desengaños. La noticia se propagó como la pólvora en las redes sociales y en los portales de noticias del corazón. Los fans, divididos entre el apoyo a sus ídolos y la indignación por los supuestos comportamientos, comentaban, debatían y analizaban cada detalle que se publicaba. Y es que cuando se trata de figuras públicas de este calibre, sus vidas privadas se convierten en un espectáculo público, y cualquier indicio de controversia atrae un torrente de atención. Empecemos por el lado de Atai Ulusoy. Durante mucho tiempo se le vinculó sentimentalmente con otras personalidades del medio, y su vida amorosa siempre ha sido objeto de escrutinio. Pero fue su supuesta conexión con Serini y la que generó más controversia. Se decía que su relación había comenzado mientras él todavía mantenía un noviazgo con otra conocida actriz. Esto, por supuesto, desató una ola de críticas hacia su persona, acusándolo de infidelidad y de actuar a espaldas de quien fuera su pareja en ese momento. La imagen de chico bueno y reservado que muchos admiraban se vio empañada, al menos para una parte de la opinión pública. Por otro lado, estaba Serini Sarıkaya. Ella también tenía su propia historia sentimental que, según los rumores, se vio afectada por esta nueva conexión. Se rumoreaba que ella misma estaba en una relación cuando los supuestos encuentros con Atai comenzaron a materializarse. Esto la colocó en una posición igualmente vulnerable ante las críticas. La dicotomía era clara, ¿eran ellos dos los amantes prohibidos? ¿Estaban rompiendo corazones y promesas? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas, o la falta de ellas, solo alimentaban el misterio y el escándalo. Lo fascinante de este tipo de situaciones es cómo los medios de comunicación y las redes sociales amplifican todo. Cada fotografía, cada comentario, cada supuesta filtración se convertía en una pieza más del rompecabezas, y los fans se sentían como detectives intentando armar la verdad. Se crearon foros de discusión, se compartieron memes, y los hashtags relacionados con Atai, Serini y el escándalo se volvieron tendencia. La información, muchas veces sin confirmar, se presentaba como hechos, y la línea entre la realidad y la especulación se volvía peligrosamente borrosa. Hubo un momento crucial en este escándalo. Fue cuando algunas de estas informaciones empezaron a ser más directas, más contundentes. Se publicaron supuestas pruebas, testimonios de personas cercanas, y la presión mediática se intensificó. En Turquía, la industria del entretenimiento es enorme, y los actores y actrices son figuras adoradas, casi deidades para muchos.
Cuando esas deidades parecen caer de su pedestal por comportamientos considerados moralmente cuestionables, la reacción del público puede ser muy intensa. Lo interesante es analizar las diferentes reacciones. Por un lado, estaban los fans más acérrimos de ambos actores, quienes tendían a defenderlos, a buscar explicaciones, a minimizar la gravedad de los hechos o incluso a culpar a la prensa por inventar historias. Argumentaban que los famosos también tienen derecho a su vida privada y que no se les debería juzgar tan duramente. Este grupo a menudo defendía la idea de que la relación entre Ata y Serrini, si es que existía, era legítima y que no había nada de malo en ella. Por otro lado, estaba el grupo que veía en esta situación una clara falta de ética, una traición y un comportamiento poco profesional. Para ellos, los actores deberían ser modelos a seguir, y este tipo de escándalos manchaban su imagen y la de la industria en general. Este sector de la opinión pública era el más crítico y el que más fervientemente exigía explicaciones o consecuencias. Y luego está, por supuesto, la propia reacción de Ata y Serrini. En muchos casos de este tipo de escándalos, las celebridades optan por el silencio. El silencio puede ser interpretado de muchas maneras, como culpabilidad, como un intento de evitar que la situación empeore, o simplemente como una estrategia para dejar que el tiempo disipe la tormenta. En este caso particular, los rumores persistieron durante un tiempo considerable, alimentando la especulación. Hubo momentos en los que ambos parecían negar las informaciones, pero otros en los que las evidencias parecían hablar por sí solas, generando aún más confusión. Un aspecto clave para entender la magnitud del escándalo es la conexión que la prensa turca a menudo establece entre la vida personal de los actores y sus carreras profesionales. Un escándalo de este calibre puede afectar la imagen de un actor, su capacidad para conseguir ciertos papeles, o incluso la percepción que el público tiene de sus personajes en pantalla. Si un actor es visto como infiel o moralmente cuestionable, puede ser más difícil para el público creer en su interpretación de un personaje heroico o romántico. Además, la rivalidad entre los medios de comunicación turcos para ser los primeros en obtener la primicia o la información más jugosa es feroz. Esto significa que los escándalos a menudo se magnifican, se presentan con un lenguaje sensacionalista, y se busca explotar cada detalle para generar clics y audiencia. En este contexto, la historia de Ata y Serrini se convirtió en un verdadero festín para la prensa del corazón. Es importante recordar que si bien la atención mediática fue masiva, gran parte de la información que circuló era especulación. Sin confirmación oficial, sin declaraciones contundentes, todo quedaba en el terreno de los rumores y las interpretaciones. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, los rumores tienen un poder inmenso, y cuando involucran a nombres tan conocidos como Atay Ulusoy y Serrini Sarkaya, el impacto es inevitable. Este tipo de escándalos también nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación como público con las celebridades. ¿Hasta qué punto tenemos derecho a inmiscuirnos en sus vidas privadas? ¿Es justo juzgar sus acciones basándonos en información incompleta o sensacionalista? Son preguntas que, aunque no tengan una respuesta fácil, son importantes de plantearse. A lo largo de este tiempo, la relación entre Atay y Serrini ha sido un tema de debate constante. Han habido idas y venidas en cuanto a las noticias, confirmaciones veladas, y desmentidos que a veces parecían más bien evasivas. La verdad es que en el ojo público sus vidas han estado entrelazadas por este escándalo, y ha sido imposible separarlas de él. En resumen, el escándalo de Atay y Serrini se centró en los intensos rumores y, según algunas informaciones, la confirmación de una relación entre ambos actores, la cual habría tenido lugar mientras uno o ambos mantenían otras parejas sentimentales. Este hecho desató una tormenta mediática en Turquía y a nivel internacional, generando intensos debates entre los fans, duras críticas de algunos sectores, y una vorágine de especulaciones que hasta el día de hoy sigue siendo recordada. Y así hemos llegado al final de este vídeo donde hemos desentrañado uno de los escándalos más sonados del mundo del entretenimiento turco. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y el impacto que tuvo en la figura de Atay Ulusoy y Serrini Sarkaya. Espero que les haya resultado tan fascinante como a mí, y que les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre cómo funcionan las noticias del corazón en la industria del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este escándalo. ¿Creen que la prensa fue demasiado lejos? ¿Qué opinan sobre la vida privada de las celebridades?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que les dejarán hablando. Hasta la próxima.